quién puede entrar. Bueno, les decía, entonces los resultados de estos procesos, uno son la formación de rocas ígneas, a partir de un magma por enfriamiento y solidificación. Estas rocas ígneas, por erosión, meteorización, transporte, da como resultado un sedimento, es decir, material granular en la cual genéricamente no es tan compactado, no son muy rígidos y que está o generalmente se ubica desde las temperaturas medios ambientales hasta los 200 grados centígrados de temperatura. Cuando aumentan los procesos aumenta este transporte, aumenta la erosión, aumenta el transporte, va a adquirir un mayor peso y por lo tanto la roca que está más abajo, que vendría a ser la primera roca, o sea, las más antiguas, va a producir, entonces el sedimento pasa a formar una roca sedimentaria. Esta misma roca sedimentaria, por aumento de calor, presión, va a dar lugar a una roca metamórfica. Ahora, en todo esto, este ciclo, hay dos motores o dos fuentes de energía. Uno es el calor terrestre. Entonces, todos los procesos que estén vinculados a la formación de rocas ígneas y rocas metamórficas están vinculados a procesos dinámicos o movimientos que se generan al interior de la corteza terrestre, fundamentalmente. Y la fuente de energía es el calor terrestre. Mientras que estos, formación de sedimentos y rocas sedimentarias, que va desde temperatura medias ambientales de un sitio hasta temperaturas de 200 grados centígrados que puede tener en el interior de estas depresiones, entonces hablamos de rocas exógenas. Rocas exógenas, y la fuente de energía de todo esto para que se muevan estos sedimentos es el sol. ¿Por qué el sol? Pues bien, si yo les digo y les comenté un río como corriente fluvial distribuida en varias cuencas hidrográficas del mundo, son los principales agentes de erosión, transporte y sedimentación que tenemos. El río Paraná, cuando llevaba mucha agua, con el Uruguay, desemboca en forma del Río de la Plata. Ese Río de la Plata está cargado no solo de agua, sino también de sedimentos. ¿Y de dónde provienen estos sedimentos? Pues bien, provienen desde el sur de Brasil, de Paraguay, desde el faldeo oriental de los Andes bolivianos o de los Andes argentinos. Entonces, son todos sedimentos que han ido bajando y han sido transportados y depositados en el gran estuario del Río de la Plata. Pero no es el único río. Ustedes saben, está el Amazonas, está el Mississippi, el Nilo, el Ganges. Es decir, son estos las cuencas más importantes, mas no son las únicas. Más importante en cuanto al volumen de agua, volumen de sedimento que transporta desde los continentes hacia el interior de estas cuencas marinas, o como es el caso de nuestro Río Dulce, de esta cuenca
continental como es la depresión de la laguna Mar Chiquita. ¿Alguna pregunta de acá? Sí, me refiero a aguas abajo porque estoy hablando desde una zona elevada con mayor energía potencial a una zona menos elevada de menor energía potencial. Se genera un gradiente que nosotros llamamos gradiente hidráulico. ¿Está? Entonces, desde esta zona de mayor energía potencial a esta zona de menor energía potencial se traslada. Ahora, ¿cómo hace el agua para llegar hasta las zonas de más elevada? ¿Sí? ¿Cómo hace el agua? Por medio de precipitaciones. ¿Y de dónde sale el agua de las precipitaciones? De las nubes. ¿Las nubes de dónde vienen? ¿Y las nubes de dónde vienen? Bueno, entonces, exactamente. Entonces ahí entra elementos meteorológicos, ¿no? Es decir, el agua accede a la atmósfera, otro fluido, aire, a través de gotas microscópicas que vencen, ¿qué cosa? La fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque son moléculas que están más dilatadas, son más livianas que en una zona de aire, en una zona de aire caliente. Entonces se aumenta, digamos, o disminuye la densidad del aire en esa zona y permite el ascenso del agua evaporada, que luego, en la medida que asciende, como vimos, la atmósfera tiene 10 kilómetros de espesor, la troposfera, y ahí había un marcado salto en la temperatura, en la cual era casi menos 50 grados centígrados, a partir del cual comenzaba a ascender. Eso ocurre, la temperatura comenzaba a ascender a mayor altura de la atmósfera. ¿Cuándo ocurre eso? En el límite entre la troposfera y la estratosfera. Esto se llama la tropopausa. Entonces, esa distancia, en esa altura, el agua es más fría, el aire es más frío. Entonces, el agua que asciende más caliente por evaporación, cuando comienza a ascender, comienza a condensarse en nubes, que es una masa de agua contenida en el aire con mayor humedad y mayor temperatura con respecto al aire circundante. Entonces, cuando estas nubes se van uniendo una con otra, adquieren mayor tamaño, pero también adquiere mayor peso. Y en ese momento es cuando comienza a descargar el agua, ya sea en forma de lluvia o en forma de nieve, hecha copos de nieve, o sea, hielo. ¿Está? Entonces, el agente que produjo esto es el calor. ¿Y quién facilita la caída del agua? Es la gravedad. O sea que hay una conjunción o un aporte de calor para vencer a la fuerza de gravedad
y luego la fuerza de gravedad, que está omnipresente, ejerce la atracción de las pequeñas gotas de agua. En la medida en que esa nube adquiere mayor peso, esas gotas de agua comienzan a desplazarse y caen a la superficie terrestre, que generalmente son más frías. ¿Por qué? Porque ya se han ido condensando en pequeñas gotas. ¿Está? Entonces, estos son dos elementos que participan en la dinámica, o dos fuertes de energía que participan en esta dinámica terrestre. Obviamente que esta dinámica, yo la explico en esta transparencia, o trato de explicar en esta transparencia, en 40 minutos, lo cual en 40 minutos no ocurre todo este ciclo, sino que le lleva millones de años. Pero, que tengo como elemento probatorio el evento. El viento de anoche es un evento. Una inundación del río Dulce es un evento. Un volcán es un evento. Una consecuencia de esta actividad endógena son los terremotos. Ayer hubo un terremoto en Acapulco. Entonces, estas son evidencias de que hay una actividad interna en la Tierra y una actividad externa que le confieren una dinámica, geodinámica, interna y externa, y que contribuyen a las transformaciones que tenemos o podemos apreciar nosotros desde el punto de vista paisajístico. Así que este ciclo de la roca, entonces, sintetiza un poco todos los elementos con que van a trabajar ustedes. Rocas, sedimentos, y cuya alteración en superficie, cuando el sedimento queda expuesto en la superficie, la alteración final es la formación de un suelo. Un suelo. Van a trabajar o ver rocas sedimentarias y rocas metamórficas. ¿Hay alguna otra pregunta acá? Sí, van a formar las rocas sedimentarias. Ahora, todo este círculo principal o círculo básico es el que estuve hablando hasta ahora. Ustedes van a ver, pues están representadas fechas de colores diferentes, celeste, que me indica que estas rocas sedimentarias pueden haber sufrido ascensos posteriores, es decir, quedan expuestas en la superficie. Si quedan expuestas en la superficie, va a producir meteorización, erosión, transporte. O esta roca también puede ser expuesta a la superficie y van a sufrir ascenso, meteorización. ¿Me explico? O esta misma roca, esta roca, por aumento de calor y presión, puede pasar a ser una roca metamórfica. Es decir, que hay un ciclo de circulación de la materia en básico en toda la litósfera. Pero no es el ciclo único. Puede haber caminos alternativos.
de acá, ir hasta aquí, de esta roca metamórfica pasar a un sedimento directamente, sin necesidad de pasar por este cuadro, o estas rocas ígneas no necesariamente tienen que pasar por ser sedimento y roca sedimentaria, sino que pueden transformarse en una roca metamórfica. ¿Está? ¿Cómo? Estoy moviendo. ¿Lo ven? ¿No? ¿No lo ven? No se ve. ¿No lo ven? En la pantalla no se ve. Hola. No lo veo. Bueno. Entonces, claro, yo estoy hablando como si lo viera. La roca metamórfica, ahí ustedes ven lo que está indicando el bloque de roca metamórfica, hay una flecha celeste grande que va hasta lo que es el sedimento en la parte superior. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir que esta misma roca metamórfica puede ser ascendida a la superficie, puede ser meteorizada, puede ser erosionada, transportada y formada un sedimento. Es decir, una roca metamórfica puede pasar a ser un sedimento. No necesariamente puede pasar de una roca metamórfica por fusión a un magma. Puede pasar de una roca metamórfica a ser un sedimento al ser expuesto en la superficie. O una roca ígnea ya consolidada, por aumento de calor y presión, puede pasar a ser una roca metamórfica. O incluso una roca sedimentaria puede pasar a ser una roca ígnea, a pasar a formar directamente un magma. Así que ustedes ven un ciclo básico, pero también hay ciclos o caminos alternativos. ¿Estamos hasta acá? Claro. Recién que me preguntaba por qué no me ven el cursor, es porque yo no se me activó mi pantalla, mi cámara. Eso puede ser la causa, tal vez, no sé. No soy informático. Bueno, vamos a ver ahora el primer grupo de rocas que ustedes van a ver. Son las rocas ígneas. Vamos a ver lo que son estas famosas rocas ígneas. En general, las rocas ígneas, ¿me siguen hasta ahí? Bien. Voy a tratar. ¿Ahí ven el cursor? Ahora sí. Ahora entiendo por qué no lo veo cuando en pantalla completa. Bueno. Entonces, me interesa que ustedes puedan ver bien las transparencias.
Entonces, el primer grupo, las rocas ígneas, se forman por solidificación del magma. ¿Por qué se solidifica? Porque se enfría. ¿Cuál es o qué son o dónde se pueden formar estas rocas? Y aquí vamos a ir introduciéndonos un poco a lo que vimos anteriormente, recuerden, en la litósfera, astenósfera, mesósfera, núcleos, en la estructura interna de la Tierra. Entonces, veamos esta transparencia. ¿Se puede ver esta imagen? Bien. ¿Qué está queriendo representar esta imagen? Este es un esquema. Pero ustedes ven que acá hay una coloración marrón oscura debajo de los océanos. Y luego, debajo de esa coloración oscura, una coloración un poco relativamente más clara, que el conjunto constituye la litósfera. ¿Qué decíamos que era todo este conjunto? Esto es litósfera oceánica, que está debajo de los océanos. Acá veamos una representación, tratar de ver acá. Esto, una representación de lo que es la corteza continental y la litósfera continental, o sea, la litósfera que está por debajo de los continentes. Recuerden que esta parte de marroncito más claro es la parte superior del manto, y que el límite entre esta corteza continental y esta parte era una discontinuidad de Morovicini. Separa la corteza continental del manto. Y esto que está por debajo, astenósfera, es una zona del manto superior en la cual los materiales están en estado plástico o semifundido. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando este material fundido encuentra una grieta por donde ascender, esto ocurre, si ustedes ven, debajo de los océanos. Una manifestación de esa irrupción de este material incandescente, magma, desde la astenósfera hasta la superficie, es el país de Islandia. Islandia es o son todas rocas volcánicas. Son rocas que han ascendido de la astenósfera por encima del nivel del mar y que han logrado desarrollar una gran isla, que hasta hace poco creo que todavía está en efusión. Y si ustedes ven por YouTube, hay filmaciones donde la gente iba y ponía salchicha a cocinar en contacto con la lava ya rígida, solidificada, pero con muy alta temperatura. Bueno, ¿qué pasa cuando se irrumpe esto? Se va produciendo
la entrada de estos materiales, pero a la vez produce estos desplazamientos que están indicados con flechas. Entonces acá tenemos debajo de los océanos la irrupción de magma. O sea que hay rocas ígneas. Luego, si esta litósfera se mueve hasta esta zona, es que para que ello ocurra, es necesario entender que la litósfera, que es la parte externa de nuestro planeta, no es una cáscara de huevo. Aunque tenga el espesor relativo a una cáscara de huevo comparado con el diámetro que tiene la Tierra, lo que quiero decir que no es homogénea ni está entera, sino que está fracturada, dividida. Entonces, fracturada, dividida, esta litósfera puede moverse constituyendo placas. ¿Qué son placas? Son casquetes semiesféricos en donde el espesor de estos casquetes es comparativamente menor que su extensión en su largo o en su ancho. Entonces estas litósferas se comportan como placas que se mueven una con respecto a la otra. Y son en estos sitios donde principalmente se genera esta actividad. Por menor densidad, pugna por salir, desplaza esta placa y esta placa se va desplazando hasta chocar con esta otra placa continental, que es desplazada. ¿Por qué? Porque aquí también puede haber dentro de la placa continental, esta es una gran placa continental, haber esta separación. Entonces esto tiende o pugna por salir e empuja a esta placa y empuja a esta placa en este otro lado. Es decir, en esta zona encontramos también material incandescente, magma que pugna por salir a través de grietas. ¿De qué? Grietas que hay en la litósfera continental. Mientras que aquí ya se ha formado esta irrupción de magma debajo de los océanos. Esto empuja hasta este lado y esto empuja para este otro lado. En este punto, esta placa que choca con esta otra, ¿qué es lo que hace? Relativamente más pesadita, se mete abajo. Cuando se introduce hacia abajo, nosotros hablamos de un proceso de subducción. Van a encontrar ese término, subducción. Entonces, vemos que aquí, en este proceso de subducción, estas rocas, que en la medida que se van introduciendo al interior, adquieren temperatura y pueden lograr fundirse y acceder a la superficie a través de grieta en esta porción y formar estos volcanes de isla. Esta situación que estamos analizando es lo que ocurre en
todas las islas de Japón, Indonesia, Nueva Zelanda, son todas islas de carácter volcánico. A través de este proceso de subducción. Nuestra situación, de este otro lado, tenemos esta corteza, esta litósfera, perdón, que subduce y se introduce acá. Esta litósfera más pesada que esta se introduce acá. ¿Y por qué más pesada? Porque tiene otra composición química distinta. Estos son minerales ferromagnesianos, generalmente ferromagnesianos. Mientras que en esta zona prevalecen minerales alumínicos o sílico-alumínicos. Entonces, también este proceso de subducción, en la medida que se introduce este material, puede lograr fundir e ir ascendiendo. Entonces tenemos la posibilidad de rocas ígneas en la superficie, acá. ¿Preguntas de acá? ¿Lo dan por sabido, entendido? Sí. ¿Esto? Esta situación, este es un esquema. Usted está viendo el dibujo este, dice divergente. O sea que, ¿qué quiere decir con esto? Que esto se está abriendo en este sentido, como indica acá, y esto en este sentido. ¿Y qué es lo que está entrando acá? Agua del mar. Si esto evoluciona, un momento dado, se va a transformar, todo va a estar inundado por agua del océano. Pero esta actividad va a seguir continuando. O sea que vamos a estar en esta situación. ¿Me explico? Nada más que esto ocurre en continentes. Y ustedes ven acá hay una representación, Rift Valley o valles en Rift, son valles muy profundos que hay en la corteza continental, porque esto es continente. ¿Dónde ocurre esto? Es en África, al oeste de África, perdón, al este de África. El Rift Valley es en la zona a donde nace el río Nilo, que desemboca en el Mediterráneo. Los Rift Valley, no lo tengo acá, pero es una zona que se está separando. No sé si recuerdan la forma del cuerno de África. Bueno, ese cuerno de África se está separando del continente a través de estos procesos de entrada de magma. Las manifestaciones que pueden haber acá son volcanes y uno de ellos es la segunda o tercera montaña más alta del mundo, es el Kilimanjaro. Kilimanjaro o Kilimanjaro es un volcán activo, producto de que de la irrupción de magma en la superficie terrestre. ¿Está?
Entonces, tenemos magma debajo de los océanos, es decir, se llama dorsales oceánicas o medios oceánicas porque están en el medio, generalmente en el medio de los océanos. Este es el que aporta mayor cantidad de magma, esta zona. Luego tenés esta situación de subducción, convergencia, la placa continental choca con la oceánica. En este punto también se generan volcanes. Nosotros tenemos varios volcanes en la Argentina, en el límite con Chile, que están dados por esta situación. Hay subducción y fusión parcial. Los volcanes. Esta placa tectónica subduce esto es lo que se llama placa de Nazca también, acá. O sea que tenemos puntos de fusión por divergencia o puntos de fusión debajo de los océanos en las zonas de subducción de una placa oceánica con la continental, o bien una subducción de una placa de litósfera oceánica con otra de litósfera oceánica, conforma estos arcos de isla, que son todos volcanes. ¿Está? Bueno, esta es una representación de dónde proviene el calor para fundir las rocas y crear magma. Bueno, proviene del núcleo. El núcleo es capaz de generar estas corrientes convectivas. Por lo tanto, en esta parte de la litósfera más fría, rígida, puede haber acumulación de calor en algunos lugares y fundir esa roca. Además, la presencia de minerales radioactivos en esta zona contribuye a la fusión localizada. Esa fusión localizada, ¿qué es lo que trata de hacer? Ascender por diferencia de densidad. Es decir, ustedes tienen que imaginarse el lento, pero muy lento ascenso de un globo aerostático desplazándose por el interior del manto. ¿Por qué globo aerostático? Pues bien, eso vendría a ser la cámara magmática, donde está fundido todos los materiales que están adentro, están calientes, lo mismo que el globo aerostático calienta el aire del interior y el globo asciende. Aquí el material está fundido, está menos denso que en el exterior y pugna por salir, hasta que logra salir en alguna parte de la superficie terrestre. ¿Sí? ¿Preguntas de acá? Esto asciende porque hay una convección, hay corrientes convectivas que permiten que los cuerpos más calientes asciendan por diferencia de densidad con la roca de caja. ¿De dónde provienen? Bueno, las corrientes de convección, rocas de las partes más profundas transfieren calor a rocas que están por encima y pueden ocasionar que estas rocas se fundan, se crea el magma. El magma es el material fundido que está contenido en lo que se denomina cámara magmática por la roca de caja.
Bueno, la mayor, ustedes ven las profundidades que tenemos. Obviamente que las profundidades, a mayor profundidad vamos a tener mayor presión para las distintas componentes del mar, de corteza y mar. A mayor presión, menor posibilidad de que los materiales se derritan. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo? A mayor presión, menor posibilidad de que los materiales se derritan. Entonces, para que esto ocurra, requeriría que la roca esté como a mucha más temperatura para que realmente se funda. Entonces volvemos a este esquemita. Un esquema, un cuadro, donde tenemos las profundidades hasta los 2.000, 3.000 kilómetros de profundidad. Entonces, esta curva indica las temperaturas entre presión y temperatura, la relación presión y temperatura de lo que es una roca constitutiva del manto. ¿Cuál es la peridotita? Peridotita es una roca silicato de hierro y magnesio. Entonces, vemos que las temperaturas van increciendo en la medida en que va aumentando la profundidad. Luego, hasta un determinado punto, a 500 grados centígrados, pasa en la medida en que aumenta la profundidad, vemos que aquí el gradiente es más suave y aquí se hace relativamente más empinado para cuando recién llegue a los 3.000 kilómetros de profundidad, casi en el interior de la Tierra, tenga esta temperatura de 4.500 grados centígrados. En la superficie, este mineral funde alrededor de los 1.000 grados centígrados. O sea que para lograr fundirse a mayor presión va a requerir a mayor profundidad va a requerir una mayor temperatura. Esto es interesante por lo siguiente, porque estos materiales contenidos a gran presión pueden llegar a fundirse si hay un descenso significativo de las presiones. Y entonces formar una cámara magmática en el interior terrestre. Bueno, esta es una ampliación de una situación que tendríamos nosotros aquí en América del Sur. Continente americano, la litósfera continental, la litósfera oceánica, que subduce
a determinada profundidad se funde y los materiales comienzan a ascender por diferencia de densidad hasta que logran salir en algún punto. Entonces, la corteza oceánica, debajo del mar, contiene agua. Está fría y llega aguas a zonas relativamente secas. Esa forma o los volátiles que contiene disminuye el punto de fusión de los minerales y se crea magma. ¿Qué está diciendo esta situación? La corteza oceánica está húmeda por este elemento, el agua. Por lo tanto, este componente, al ir introduciéndose en este punto, en el interior terrestre, se va a encontrar con roca relativamente más fría. Esta, al contener agua en su interior e ir adquiriendo profundidad, va adquiriendo temperatura. La presencia de agua, ustedes saben que el agua tiene un alto poder calórico. Por lo tanto, esa presencia de agua hace que se transforme en volátil, en sustancia, en vapor de agua, en el interior de ese magma y por lo tanto va a producir o va a generar la posibilidad de mayor temperatura en las inmediaciones y crear magma. Esta es una situación muy característica para nosotros en Sudamérica. Aquí tenemos otra situación, el magma que asciende. Estos son grietas por donde asciende el magma y donde tenemos esta situación en particular. Magma asciende, produce el desplazamiento de la corteza y en la medida en que esta roca, que está relativamente húmeda, va recibiendo calor, va a contribuir a la formación de magma en el interior terrestre, que después, cuando encuentra una grieta, sale a la superficie. La roca caliente es la situación, a ver, ¿dónde estamos? ¿Esta? Sí, esta. La roca caliente asciende con mucha temperatura y al encontrarse a una menor presión provoca aquí la creación de el magma por una fuerte descompresión. Se produce la fusión. Otro punto son las zonas calientes o hotspots, también se los denomina, lo que están representando acá. Zona caliente es un gráfico donde está representado la isla de Hawái y donde tenemos aquí ascenso de magma caliente. Estos se llaman plumas de manto. Cuando encuentran una grieta, estas plumas de manto ascienden y forman un volcán. Esta es la isla de Hawái hoy. Aquí está representando el movimiento.
¿Qué está diciendo esta flecha? Que esta litósfera se desplaza en este sentido. Si yo debería poner este punto, lo llevo a esta situación, cuando esto se va desplazando, cada una de estas islas implica una mayor edad de formación. ¿Por qué? Porque los puntos calientes siguen estando en el mismo lugar y lo que se mueve es la litósfera oceánica. Y siempre aparece en esta grieta, una grieta a donde extruye el magma. Estos son hotspots. Son lugares donde se forma magma. Esto que vamos a tratar de explicar ahora, sucintamente, y aquí nos vamos a detener, es lo que se denomina serie de reacción de Bowen. Serie de reacción de Bowen. ¿Qué es lo que ha hecho este investigador? Es fundir minerales y luego de fundirlos, enfriarlos. Entonces, ¿qué es lo que encontró? Que en las rocas ígneas hay un mineral que se denomina olivino, que es un aluminosilicato, que con altas temperaturas, al producirse un pequeño descenso de ella, los primeros cristales que se forman son los del mineral olivino. Si en ese magma sigue bajando la temperatura, se sigue formando olivino, pero aparecen también otros componentes, piroxeno. Si sigue descendiendo esta temperatura, vamos a ver que aparecen otros minerales que se denominan anfíbolos. Nosotros hemos visto olivino, piroxeno, anfíbolos, biotita, y le llamamos silicatos. Silicatos, son todos silicatos. Ferros magnesianos, silicatos férricos, ferros magnesianos, son silicatos ferros magnesianos, teniendo también calcio, anfíboles, aparecen grupos oxidrilos, y biotita también son alúminos, son silicatos de ferros magnesianos, pero en el caso de la biotita puede tener algún aluminio en su constitución. Entonces, estos minerales se van formando en la medida en que se va enfriando el magma. Habla de serie de discontinua de cristalización para diferenciarla de una serie continua de cristalización, en la cual tenemos presente este mineral, feldespato plagioclasa, ricos en calcio o ricos en sodio. Estas plagioclasas tienen un único o una única estructura cristalina que contiene proporciones variables de calcio y sodio. Finalmente, aparece la formación de feldespatos potásicos, muscovita y mica. Esta serie de reacción
de Bowen fue construida a partir de que todos los minerales tienen un punto de fusión. Y a partir de su enfriamiento, de la temperatura, de la disminución de su punto de fusión, cristalizan, forman cristales. ¿Qué es lo que está representado como franjas acá? Que en esta franja pueden cristalizar olivinos solos o una mezcla de olivinos, piroxeno y plagioclasa, que constituyen las rocas que se llaman ultramáficas, son las de mayor contenido de ferro magnesiano. Luego, la combinación piroxeno, anfíbole, olivino, piroxeno, feldespato, en menor proporción olivino, mayor proporción piroxeno y una menor proporción de anfíbole y una gran proporción de feldespato, van a construir las rocas máficas. Máficas. Luego, entre las máficas y estas que están abajo, son las félsicas, están las intermedias. Los nombres que ustedes ven acá, peridotita, comatita, gabro, basalto, diorita, andesita, granito, riolita, son rocas, nombres de rocas ígneas. Este tipo de roca, ultramáfica, provienen de las zonas del manto y se dan generalmente provienen del manto superior y se dan en la superficie, en las zonas de bajo de los océanos o mares. Generalmente estas rocas provienen del manto superior fundible. Este tipo de rocas máficas generalmente provienen de la corteza oceánica que se han fundido. O sea que estas rocas, ambas, son de zonas de dorsales oceánicas o bien son rocas que se pueden formar en los hotspots. En este caso tenemos rocas intermedias para diferenciarlas de las félsicas. ¿Por qué intermedias? En cuanto a su composición química, estas rocas félsicas son las de mayor contenido de dióxido de silicio. Silicio, oxígeno 2, mayor contenido de dióxido de silicio. Estas son las de menor contenido de dióxido de silicio. Y entre estas rocas máficas y las félsicas se sitúan estas de composición intermedia, donde las proporciones de sílice varían entre un 65 a un 50%, 52%, mientras que estas elevan de un 55 a un 60% y esta hasta un 65%. Perdón, me perdí. Estas llevan un 65% de dióxido de silicio, esta entre un 65 y un 55%, esta entre un 55 a un 60 y esta más de 60% de silicio. Estas rocas ultramáficas, generalmente se dan en la zona debajo de los océanos
de puntos hotspot o de áreas de divergencia de las dorsales centro-oceánicas. Estas rocas intermedias se dan en las zonas de subducción y estas rocas generalmente se forman cuando se funden rocas de la corteza continental. ¿Pregunta de acá? Bueno. Esto ya lo vamos a tratar de ver con más detalle en la próxima clase. Una cuestión, mañana quería informar lo siguiente. Nosotros estamos armando, o ya se armaron, y se van a armar las comisiones para los trabajos prácticos de acuerdo a las pautas de cuidado que hay que tener. Cuando tengamos constituido el grupo de docentes que necesitamos, porque de acuerdo al número de inscritos que son ustedes, alrededor de 70, 74 chicos, no sé bien, nosotros necesitamos formar hasta 6 comisiones. Y entonces, por cada práctico, necesitamos 6 comisiones. Entonces, el constituir estas 6 comisiones, a mí me resulta, o a nosotros nos resulta imposible físicamente, por cuidados y todo. Entonces, se está armando, y lo tiene que resolver la facultad, la forma y el modo de que podamos atender a los 74 compañeros suyos. También tenemos pendiente, no es problema de ustedes, los del año pasado, que tampoco pudieron realizar la práctica porque no había directamente posibilidad de presencialidad de las actividades del laboratorio. Así que quería informarle, yo voy a hablar con el profesor, creo que él ya va a empezar con una parte introductoria de sus prácticos y que creo que va a ser virtual en este primer contacto con el profesor Tasso. Así que estamos en eso, ¿no? No es fácil en este contexto actual constituir todos estos grupos.